nuestra clase de principios generales de derecho ambiental. Vamos a desarrollar los temas de la primera unidad. La primera unidad es generalidades del derecho ambiental, donde vamos a definir qué es derecho ambiental, la importancia, las características, las fuentes. Esta información ustedes ya la tienen, ¿cierto, Ingrid? Sí, profe. Todos ya tienen la... Bueno, lo que voy a explicar está en la guía programática, están los temas, los libros donde consulté y adicional a eso yo les mandé un resumen y les mandé esta presentación que voy a proyectar. No obstante, de manera de información, no sé si lo dije la semana pasada, el curso que la persona que lo considere necesario puede acceder a un módulo físico de fotocopias que yo hice antes de la pandemia, o sea, no fue ahora, iniciando el año pasado en enero, lo hice para facilitarle la consulta a los estudiantes. El que quiera o la que quiera, no es obligatorio, es opcional porque algunos me han preguntado. El que quiera puede ir y tomarle fotocopia, está en el bloque de derecho, en el sótano, la fotocopiadora que hay allá. No sé cuánto vale porque no tengo negocio con el de la fotocopiadora, yo solo lo saqué y lo dejé ese año ya en enero porque estaba pues cerca a los estudiantes. Si no, los temas que están en la programación son de consulta libre. Ustedes los colocan en Google y les aparece. Quien no lo desea así, también puede acceder a los correos de la biblioteca y pedir a la bibliotecaria que por donde descargan libros de derecho ambiental. Y allí van a encontrar los temas que vamos a ver. No hay ninguna dificultad. Recuerden que nosotros estamos viendo cada clase cada 15 días y de acuerdo a la metodología que está, los acuerdos a que llegamos. Hoy vamos a explicar, el viernes les voy a mandar un... Buenas tardes, compañero. El año se quedó pegado, fue mi internet que está fallando. Buenas tardes, Robertson. No, el internet está fallando porque a mí también. Precisamente Me está le iba a pedir el pasando. favor, precisamente por ello le iba a pedir el favor a Ingrid, de manera respetuosa, a ver si puede grabar la clase, porque es que el internet como está fallando desde la semana pasada. Robertson, al parecer, buenas tardes para todos. Al parecer no es de la profesora, el internet de la profesora que se quedó pegado. No, el mío también está fallando, o sea, es para que graben la clase, por si algo, por si me saca, mano, para yo escucharme la grabación. A usted le aparece ahí que la clase se está grabando. Ah, sí, ya apareció, sí, ya apareció. Ingrid, mami, ahí le escribí por el WhatsApp, mire, por favor, para que me colabore con lo que le estoy pidiendo. Sí. Esa guía que envió la profesora de la corriente filosófica, esa guía, eso no se puede leer bien, eso es inlegible. Ahora le diga que mande eso más claro. Eso, Ingrid, sí, porque no se ve No bien. Eso no es nada. Y eso es la exposición en grupo de dos temas.
el micrófono. Haga el favor. Bueno, déjenme ver si aquí está él. Entonces estamos hablando de qué vamos a tratar el día de hoy. ¿Me están escuchando? Ahí se alcanza Sí, a señora. escuchar, profe. ¿Me escuchan con claridad? Sí, señor. Pero antes que usted empiece la clase, le queremos manifestar qué posibilidades hay de que usted nos vuelva a reenviar lo que usted envíe, que las corrientes filosóficas, que eso no se nota bien, señor. Está escaneado. Pero no se ve bien. Voy a volverlo a escanear entonces otra vez. También las pueden consultar ustedes libremente de internet. Ah, bueno, ok, perfecto. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, algo más que tengo, voy a explicar y luego, esta clase es hasta las 7 y ¿qué? 7:45, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera unidad, que es generalidades del derecho ambiental. Denme un segundo. Como me cambié de computador, a ver si aquí me permite compartir los archivos. O se cerró el WhatsApp, bueno, se cerró. Uy, qué calor. Bueno, ¿qué entender por derecho ambiental? Eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. ¿Cómo se conceptualiza el derecho ambiental? Esperen un segundito que me active aquí el internet en este computador. Siempre que hay dos cursos con los que apenas voy a iniciar clases se cae el internet. El que es a las 4 de la tarde y con ustedes que es a las 6:15. No sé qué pasa a esas horas. En cuanto a grabación de clases, recuerden que les dije que no mando grabación de clases. Todo mundo puede descargar la clase del chat. ¿Lo recuerdan? ¿Que lo expliqué? Sí, señora. Eso. Entonces, del chat, cuando termina la clase, o si cuando vuelvan a ingresar, ahí les aparece el historial de las clases. Y allí pueden, voy a tratar de compartir pantalla. Esta presentación ustedes la tienen. Y vamos a iniciar con un video corto sobre el derecho ambiental. ¿Qué es derecho ambiental? Cuando hablamos de derecho ambiental, intuitivamente nos asalta la idea que es un derecho de la naturaleza, o es un derecho que va a regular a la naturaleza. Sí, aquí está. Bueno, vamos a compartir un video. Para empezar, para que no se queden dormidos allí donde estén. Ay, no le di compartir audio. Toca dejar de compartir. El internet está súper lento aquí. Uf. No le di compartir audio y por eso. Listo. Me dicen si pueden ver como una presentación que dice la realidad que no queremos ver. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, vamos a ver si la pueden escuchar. Queridos compañeros, estimado doctor, el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia del derecho ambiental. Hemos culpado a la naturaleza durante muchos años por los desastres
y fenómenos naturales que se han suscitado, sin darnos cuenta que ha sido el mismo hombre quien ha empezado una cuenta regresiva con respecto a su existencia. Hemos provocado la destrucción Uy, el internet. de bosques, cuerpos de agua, ecosistemas y entre otros. Entonces aparece como hecho de suerte el derecho ambiental, y más que eso como una necesidad, la necesidad de controlar conductas que dañen a la naturaleza, puesto que se ha convertido el hombre en una amenaza, y amenaza sobre todo a uno de los derechos fundamentales, que es la vida. El medio ambiente se convierte en un derecho fundamental desde el año 70. Y Profe, yo no la veo. los abogados Profesora, No puede ver. no la alcanzo a ver. Es que no me está viendo a mí, está viendo el video. ¿No lo ven? Sí, yo lo veo, señor. Yo lo veo, profesora. Yo veo el video. Yo también estoy viendo el video. Entonces puede ser el audio suyo, compañera, el internet. Señor, Sí, mi amor. Me gustaría que lo volviera a empezar porque es interesante, me gustó mucho. Bueno, vamos a volverlo pues a iniciar. La compañera que no lo está viendo, recuerden que yo al celular también les mandé un video. No es este mismo, pero es el mismo contenido. ¿Oyeron? Sí, señor, y también es interesante el que usted envió. Y sino que este, como es más cortico, por eso lo pongo. Voy a devolverlo, ¿oyeron? Sí, señora. Bueno, va a empezar. Tengan ustedes muy buenos días, queridos compañeros, estimado doctor. El día de hoy voy a hablar acerca de la importancia del derecho ambiental. Hemos culpado a la naturaleza durante muchos años por los desastres y fenómenos naturales que se han suscitado, sin darnos cuenta que ha sido el mismo hombre quien ha empezado una cuenta regresiva con respecto a su existencia. Hemos provocado la destrucción de bosques, cuerpos de agua, ecosistemas y entre otros. Entonces aparece como hecho de suerte el derecho ambiental, y más que eso como una necesidad, la necesidad de controlar conductas que dañen a la naturaleza, puesto que se ha convertido el hombre en una amenaza, y amenaza sobre todo a uno de los derechos fundamentales, que es la vida. El medio ambiente se convierte en un derecho fundamental desde el año 70. Y de ahí que los abogados tengan la dificultad de afrontarse a diferentes problemas ambientales, ya sean contaminación ambiental generalizada, la contaminación atmosférica, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la capa de ozono, entre otros. El objetivo del derecho ambiental va a ser plantear soluciones frente a estos problemas ambientales. Y bueno, como reflexión deberíamos poner el nombre de responsabilidad ambiental, que se refiere a que todos, como ciudadanos y profesionales, complementemos nuestras actividades a favor del cuidado y preservación de la naturaleza. Gracias. Denme un segundito, salgo de aquí, que hay otro video que también quiero que vean. Ay, este internet acá arriba está súper mal. Bueno, entonces,
El otro video ya lo tienen ustedes allí en el grupo, pueden vérselo para que aprovechemos el tiempo. Voy a poner ahora la presentación. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de las generalidades, gracias al que me ayudó allí a admitir al compañero para que todo sea más ágil, de las generalidades del derecho ambiental. Y si ustedes observaron en la presentación, nos habla de los grandes problemas que hay en relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Y por qué hoy en día es necesario, vamos a ponerlo más pequeño, de pronto ven mejor, es necesario hablar del derecho ambiental. Esos son los libros de donde dice esta presentación. ¿Qué es derecho ambiental? Cuando pensamos en el derecho ambiental, ustedes escuchan derecho ambiental, derecho ambiente. Entonces, algunos piensan que el derecho ambiental es un derecho que va a regular a la naturaleza, que va a regular al medio ambiente, que va a decir lo que deben hacer los animales, lo que deben hacer las plantas, lo que debe hacer la biosfera. Por eso algunos hablan de que es un derecho ecológico, que es el derecho de la naturaleza o que es el derecho de la biosfera. Esta es una aproximación, podemos decir, que se hace pensando en ese concepto polisémico que es el concepto de medio ambiente. ¿Qué significa que sea polisémico? Significa que cuando hablamos de medio ambiente es un término que nos da varias ideas, nos hace pensar muchas cosas. Lo podemos ver desde el punto de vista de biología para referirnos a aquellos aspectos bióticos y abióticos, a las especies, a lo que está en el mundo exterior. En ese concepto biológico de ambiente no entra el ser humano. Hay un concepto filosófico donde medio ambiente es el conjunto de interacciones que se dan entre todos los seres vivientes y allí entra el ser humano. Hay un concepto legal también de medio ambiente y que hoy en día está evolucionando. Entonces, cuando hablamos de derecho ambiental, intuitivamente, como pensamos en medio ambiente y en recursos naturales, nos viene a la mente que es un derecho que va a decir qué hace la naturaleza. Por eso los términos de derecho ecológico, derecho de la naturaleza o derecho de la biosfera, que ustedes se van a encontrar en algunas consultas que hagan en internet, lo usan y cada doctrinante le va a dar un nombre diferente, pero son conceptos que son muy amplios y nos hacen pensar que es un derecho que es exclusivamente para regular lo que hace la naturaleza. Y el ser humano, hasta el día de hoy, no obstante los desarrollos tecnológicos, no puede, de forma general, regular, no puede decir cómo se va a controlar en su totalidad la naturaleza. Nosotros podemos predecir con aparatos tecnológicos que un volcán está activo, pero no sabemos con exactitud en qué minuto y en qué segundo va a hacer erupción. Podemos predecir con las ayudas tecnológicas que un río va a crecer o que está creciendo, que es posible que se desborde, pero no sabemos con exactitud en qué cantidad, cuál va a ser el caudal, ni a qué hora ni en qué momento. Si lo supiéramos con toda la certeza, no habrían inundaciones, no habrían avalanchas, pero aunque hemos hecho los desarrollos tecnológicos, no podemos con totalidad controlar lo que hace la naturaleza, ni regularla. Entonces, esa primera idea intuitiva que nos hace pensar que el derecho ambiental es un derecho que regula la naturaleza, es una idea que nosotros vamos a ir mirando, vamos a ir cambiando y vamos a ir analizando. Se piensa que el derecho ambiental, como dice derecho ambiental, es un derecho que protege al medio ambiente. Y esa es una de las finalidades del derecho ambiental. Cuando hablamos de derecho ambiental, entonces, lo primero es que encontramos qué dificultad es las diferentes formas en que se puede definir qué es medio ambiente, porque el término medio ambiente es un término polisémico. Y eso nos lleva a entender a utilizar otras denominaciones como derecho ecológico, derecho de la biosfera, derecho de la naturaleza,
y otras expresiones similares que son términos muy amplios para el concepto de derecho ambiental. Frente a la definición de derecho ambiental debemos recordar que tenemos presente tres elementos. El primer elemento, que es el derecho, el conjunto de normas jurídicas que integran lo que nosotros conocemos como derecho, como ese conjunto normativo, como las decisiones, como el ordenamiento jurídico. La protección. ¿Qué es lo qué es la función tuitiva o tuteladora? ¿Qué es lo que va a amparar, lo que va a proteger el derecho ambiental? Y esa es una gran pregunta. ¿Qué protege el derecho ambiental? ¿Al ser humano o a la naturaleza? ¿O los protege a los dos? Y esa respuesta que es tan sencilla. ¿Quién quiere hablar? Señor, lo protege a los dos. Los protege a los dos. Pero miren que esa respuesta tan sencilla, que uno dice, señor, a los dos, al medio ambiente y al ser humano, no ha sido tan fácil de entender en la legislación. Porque, ¿para qué los protege a los dos? Y ahí vamos a encontrar varias posiciones. Por eso las corrientes filosóficas que definen qué es medio ambiente. Porque dependiendo qué posición ocupa el medio ambiente, si es objeto o sujeto, entonces ahí vamos a saber por qué protege y para qué protege el derecho ambiental. Hasta aquí, ¿qué es importante que hoy quede claro? Primero, cuando hablamos del derecho ambiental, nos estamos refiriendo a un sistema jurídico que va a regular la conducta del ser humano en relación con ¿qué? Con la naturaleza. ¿Para qué? Para ordenarla, para conservarla, para manejarla. ¿Y con qué finalidad? Profe, qué pena. Sí. Profe, ¿me da tu favor y me repite esta parte? El derecho ambiental, lo que estoy explicando lo tienen en la guía, recuerden. El derecho ambiental va a definirse como un sistema jurídico que va a regular esa conducta del ser humano en relación con ¿qué? Con la naturaleza. ¿Y para qué lo hace? Para ordenarla, para conservar, para ordenar ese uso y aprovechamiento que el ser humano hace de esos recursos naturales. Entonces, repito, ¿qué es derecho ambiental? El derecho ambiental, hay diferentes definiciones que ustedes van a encontrar. Yo les cito varias. Como parte del derecho, cuando hablamos de derecho ambiental hay tres elementos. El derecho, que es el sistema normativo, la protección, que es la función tuitiva o tuteladora, y el objeto de protección. Entonces, ¿cuál es el objeto de protección? En principio se creía que era el medio ambiente, que el medio ambiente era el objeto de protección del derecho ambiental. Esos tres elementos nos dan una definición de lo que es derecho ambiental. El derecho ambiental es un sistema jurídico que va a regular, alguien tiene el micrófono encendido, que va a regular esa conducta del ser humano en relación con la naturaleza. ¿Con qué finalidad? Y ahí vamos a encontrar diferencias, con la finalidad de ordenar el uso y aprovechamiento que el ser humano hace, conservar los recursos naturales. Y eso, darle un manejo adecuado. ¿Y eso para qué se hace? Para garantizar bienestar y salud al ser humano. Ojo, derecho ambiental no se aprende como derecho civil, donde hay un concepto estático o derecho penal. El delito es esto y nunca más cambió qué es el delito. Acá, esta definición de derecho ambiental tiene elementos que han ido cambiando. Hoy en día, por ejemplo, para algunos, la legislación ambiental no se hace para garantizarle bienestar y salud al ser humano, sino para conservar la naturaleza, porque la naturaleza tiene un valor en sí mismo. Esos son los que siguen la corriente biocéntrica, por ejemplo, como la sentencia del Río Atrato. Pero, ¿qué idea clave debe quedar con ustedes hoy sobre lo que es derecho ambiental? Primero, que el derecho ambiental no es un derecho que regule lo que hace la naturaleza. Segundo, el derecho ambiental es un derecho, un sistema jurídico que regula lo que hace el ser humano en relación con la naturaleza.
para ordenar su uso y aprovechamiento, para conservar el medio ambiente o la naturaleza. ¿Con qué finalidad? En principio, para garantizar bienestar y salud al ser humano. Este derecho ambiental, en la doctrina se discute si debe mirarse como un sistema normativo o como un sistema jurídico. El derecho ambiental es más que un sistema normativo, porque cuando yo digo que un sistema normativo, se piensa que son solo las leyes, los decretos y las resoluciones o los actos administrativos. Y sucede que esta disciplina no surgió primero con una ley o con un decreto. ¿Qué escucharon del video? ¿Cuándo surgió el derecho a gozar de un ambiente sano como derecho fundamental? ¿En qué año? En los 70. En el año 70. En el año 1970. En 1970. ¿Y por qué allí? Miren que eso es poquito, hace casi 60 años y punta. Ahí surgió, no porque se hubiese expedido una ley o un decreto, no, sino porque se hizo una conferencia internacional sobre medio ambiente. Entonces, esta disciplina se define como un sistema jurídico. ¿Y por qué es un sistema jurídico? Porque está integrado no solo por normas, sino que también hacen parte del derecho ambiental, los principios generales de derecho ambiental, los convenios internacionales, las conferencias, las reuniones, los acuerdos, los encuentros entre estados que dan origen al surgimiento del derecho ambiental. Por eso se dice que el derecho, e incluso hacen parte las conductas y los comportamientos de determinadas sociedades, las costumbres de determinadas sociedades en materia, en relación con los recursos naturales. Entonces, el derecho ambiental, ¿qué es el derecho ambiental? Un sistema jurídico que va a regular la conducta de los